Vamos a arrancar entonces con la corrección del trabajo práctico evaluatorio de sistema digestivo. Vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, marque lo incorrecto respecto de la digestión de los glúcidos. Comienza en la boca por acción de la amilasa salival, la cual es inactivada por la acidez estomacal. Tanto la maltasa como la lactasa y sacarasa son producidas por el páncreas. Los monosacáridos son absorbidos por células intestinales por cotransporte con sodio, al igual que ciertos aminoácidos. Una excepción a lo anterior lo constituye la fructuosa, que es absorbida por difusión facilitada. A ver, vamos por parte. Acá nos hablan un poquito de cómo absorbemos las distintas sustancias, lo cual, acuérdense que la mayoría de los aminoácidos y los monosacáridos, glucosa, galactosa, son absorbidos por un cotransporte con sodio, puntualmente, generalmente es un simporte con sodio, excepto la fructuosa, que también es un monosacárido, pero se absorbía por difusión facilitada. Ahora, la A también es correcta. El almidón comienza su digestión en la boca, gracias a que en la boca tenemos amilasa salival, y la amilasa salival se inactiva en la acidez estomacal. ¿Por qué se inactiva la amilasa salival en la acidez estomacal? A ver. Piensen que yo les conté que cada enzima tiene un pH óptimo para actuar. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes tenían un cuadrito en la fotocopia donde les decía cada enzima a qué pH tenía que actuar. Si ustedes se fijan, la amilasa actúa a pH de alrededor de 7. Quiere decir que cuando yo la cambie de pH, la vuelva muy ácido al pH o lo vuelva muy alcalino, esa enzima deja de funcionar. Lo mismo pasa, por ejemplo, si yo agarro la enzima del estómago, que actúa a pH ácidos, y la llevo a un pH alcalino, a un pH básico. Le va a pasar lo mismo. Entonces, obviamente, la amilasa salival se inactiva en la acidez estomacal. La lipasa lingual pasaba lo contrario, perdón. Es decir, yo la producía en la boca, pero cuando llegaba a la acidez del estómago, se activaba. Ese era al revés de la amilasa salival. Y la B, que es la incorrecta, me dice, tanto la maltasa como la lactasa y la sacarasa son producidas en el páncreas. ¿Quién las produce? ¿Por qué está incorrecto eso? Las produce el propio intestino, chicos. Son enzimas que se le llamaba de borde en cepillo porque las producía el propio duodeno, el propio intestino delgado. No es de las que produce el páncreas y vuelca en el intestino como la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa. Estas son producidas por el propio intestino delgado, por el propio duodeno. Entonces, por eso es incorrecta. Están en el duodeno, pero porque las produce el mismo duodeno, no porque vengan del páncreas. Después la 2 nos dice, teniendo en cuenta el tubo digestivo, tiene 4 capas de tejido, marque lo incorrecto. La capa mucosa es la capa más interna, que tiene contacto con los alimentos y los jugos digestivos. Está constituida, hace referencia a la capa mucosa, por tejido epitelial plano simple, membrana basal y tejido conectivo, y en algunos lugares tiene una fina capa muscular denominada muscular de la mucosa. La submucosa, es decir, la capa que sigue, está formada por tejido conectivo, en ella encontramos nervios, vasos sanguíneos y linfáticos, muy importante en la absorción de nutrientes, fundamentalmente a nivel del intestino. Y la última, la capa más externa, la serosa, formada por tejido conectivo y una fina capa de tejido epitelial plano simple llamada mesotelio. Y acá necesito que me escuchen bien lo que les voy a decir. Nosotros siempre le insistimos en que ustedes a veces tienen que estudiar mal. ¿Por qué? Porque la Facultad de Medicina usa bibliografía que por ahí no es tan moderna, pero ellos siguen usando esa bibliografía. Y eso pasa con Curtis.
Curtis, tiene algunas cosas que son errores, pero la Facultad de Medicina, como se maneja con esa bibliografía, lo toma así, con ese error. Entonces, uno es esto que estamos viendo acá. Si ustedes se fijan en el cuadernillo de ustedes, dice que la serosa está formada por una capa de tejido conectivo, que se llama peritoneo, y puede tener o no una capa de tejido epitelial plano estratificado. Entonces acá el error sería que dice plano simple. Pero me escuchan bien lo que les voy a decir. En realidad es una capa de plano simple, pero la Facultad de Medicina no lo considera así. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, esta es la incorrecta porque en su bibliografía dice que tengo peritoneo y una capa de tejido plano estratificado. Pero no es así. La realidad es que tenemos una capa de tejido conectivo y epitelio plano simple. Pero ustedes lo tienen que estudiar como dice en su apunte, en su cuadernillo. En su cuadernillo dice que es tejido plano estratificado. Entonces lo tienen que estudiar así. Por más que esté mal, lo tienen que estudiar así. ¿Se entiende lo que voy? Sí, Dani. Vamos con la 3. Dice, respecto del metabolismo de la bilirrubina, marque la opción correcta. Los hepatocitos cumplen funciones de hemocateresis, ya que forman parte del sistema reticuloendotelial junto al vaso. En realidad, a ver, el sistema reticuloendotelial principalmente está formado por el vaso. Si ustedes se fijan en la teoría de ustedes, esta me la preguntaron varios porque como que se dio medio a confusión, pero si ustedes se fijan en la parte donde vimos todo lo que es el metabolismo del grupo hemo, todo lo que es el catabolismo del grupo hemo, mejor dicho, nosotros ahí, no, cuando empieza el proceso de la degradación del hemo, que nos empieza a contar que el glóbulo rojo lo primero que pasa es que es atacado. Bueno, ese sistema macrofágico tisular que les venimos hablando, principalmente ese proceso se produce en el vaso. Es decir, el sistema macrofágico tisular está formado por macrófagos que se encuentran principalmente en el vaso. Entonces, por eso la A no sería correcta. ¿Mm? Entonces, acuérdense que ese sistema macrofágico tisular es el que te separa, cuando te rompe el glóbulo rojo, el sistema macrofágico tisular es el que te separa, vendría a ser el que hace la parte más importante porque es el principal, que son la globina del grupo hemo. Dentro del hígado, las que cumplen la función de sistema macrofágico no son los hepatocitos, sino las células de Kupfer. Entonces, ahí, si no dijera los hepatocitos y me dijera en el hígado, estaría correcto, porque dentro del hígado, quienes hacen junto con el vaso el proceso de degradación de los glóbulos rojos son las células de Kupfer del hígado, no los hepatocitos del hígado. Entonces, el sistema reticuloendotelial te rompía el glóbulo rojo en grupo hemo y globina. La bilirrubina indirecta es la que se encuentra conjugada con el ácido glucurónico y por lo tanto es soluble. La bilirrubina directa es la que se forma de ácido glucurónico más bilirrubina indirecta. La bilirrubina conjugada es secretada con la bilis hacia el intestino, donde las bacterias la deconjugan transformándola en estercobilina, que se elimina por completo con la materia fecal. La bilirrubina conjugada o bilirrubina directa es secretada por la bilis hacia el intestino. Cuando llega al colon, las bacterias la transforman en estercobilinógeno, no en estercobilina. Se transforma en estercobilina cuando se oxida porque toma contacto con el oxígeno. Las bacterias lo que hacen es transformarla a la bilirrubina conjugada o directa en estercobilinógeno. La D es la correcta, el urobilinógeno es una sustancia incolora que al oxidarse con el aire se transforma en urobilina, que es lo que le da el color a la orina.
indique lo incorrecto respecto a las vellosidades intestinales. Son formaciones digitiformes de la mucosa que miden entre 0,5 a 1 milímetro. Cada vellosidad tiene un centro de tejido conectivo que incluye una arteriola, una vélula, red de capilares y un capilar linfático. Sobre los enterocitos encontramos microvellosidades, cerca de 200 millones por milímetro cuadrado, que son prolongaciones milimétricas. Y la D me dice cada microvellosidad es una prolongación de un nanómetro de longitud. Acuérdense que la longitud es un micrómetro. Son las más pequeñitas de todas, las microvellosidades. Con respecto a las hormonas del aparato digestivo, marque la opción incorrecta. La gastrina es una hormona que estimula la secreción gástrica y las contracciones del estómago y el intestino. Eso es producido por el estómago y es verdad. El péptido inhibidor gástrico se encarga de desacelerar el vaciamiento gástrico, era producido por el duodeno, y es verdad, también se encarga de desacelerar el vaciamiento gástrico. CCK significa colecistocinina o colecistoquinina, porque se le puede decir de las dos maneras. Me dice que la colecistoquinina, perdón, que se me trabó todo. Me dice que la colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula y la secreción enzimática, y es verdad, esa colecistoquinina es producida también por el duodeno. Y la que está mal es la D, que me dice la motilina estimula la absorción de los glúcidos en el intestino. Su nombre lo dice, la motilina lo que hace es aumentar la motilidad del intestino. Y la motilina, no sé si se acuerdan, pero a la motilina la producía el ilio. Bien, seguimos. Vamos con la 6. Dice, la barrera antiácida es una capa de protección del estómago contra el propio ácido. Todo lo mencionado es correcto, excepto. El sistema nervioso autónomo, al mismo tiempo que promueve la secreción gástrica, disminuye la irrigación de las paredes del estómago para favorecer el lavado de los hidrógenos. ¿Qué tiene de incorrecto esto? Miren, cuando nosotros vimos la barrera antiácida y mencionamos la presencia de moco con bicarbonato, que es la opción B, después mencionamos que por debajo teníamos una capa de fosfolípidos, después mencionamos que debajo de eso tengo moléculas con carga negativa, mencionamos que una de las, o de las ventajas que también tiene la pared del estómago es que, primero que acá, no me dice qué rama del sistema nervioso autónomo, porque quien me promueve a mí la secreción gástrica es el sistema nervioso autónomo simpático. O sea que acá no me aclara cuál, porque el parasimpático me hace lo contrario. Y segundo, que supongamos que es el simpático me promueve la secreción gástrica y a su vez aumentaba la irrigación de las paredes del estómago para que los iones protones o los hidrógenos no quedaran en la pared y no me lesionaran las paredes, sino como que se fueran lavando. Entonces, aumento la irrigación de la pared del estómago y de esa manera se van lavando los hidrógenos. Entonces, ¿por qué está incorrecto acá? Por dos cosas. Porque me dice disminuye la irrigación, en caso de que tengamos en cuenta el simpático, que es quien me promueve la secreción gástrica, aumenta la irrigación. Y segundo, porque no me dice qué rama del autónomo, no me dice si el simpático o el parasimpático. Entonces, tampoco estaría del todo correcta si no me aclara, porque el parasimpático me hace lo contrario. Entonces, por eso la A es la incorrecta. ¿Cuál de las siguientes vitaminas se caracteriza por participar en la maduración de los glóbulos rojos, ser hidrosoluble y necesitar para su absorción el factor intrínseco? Este era un regalito. Acuérdense que eso es la vitamina B12. La vitamina B12 necesitaba del factor intrínseco que producía nuestro estómago para poder absorberse e interviene en la maduración de los glóbulos rojos. Acuérdense lo que yo les dije. Hierro, ácido fólico y vitamina B12, las tres más importantes para formar glóbulos rojos y que sean correctos y que maduren correctamente. ¿Sí? La vitamina K, primero que no podía ser porque no es hidrosoluble, es liposoluble. Y además interviene en el proceso de
la formación de los factores de la coagulación. No sé si se acuerdan de eso, pero la vitamina K estimula la formación de factores de la coagulación. Y la vitamina C, que también me la mencionan ahí, acuérdense que la vitamina C sí es hidrosoluble, pero la vitamina C está relacionada con, me estimula la síntesis de la sustancia fundamental. Entonces, es la que forma la matriz del tejido conectivo o conjuntivo. No estaba relacionado con la formación de los glóbulos rojos. La 8. De acuerdo al metabolismo de la bilirrubina, señale lo incorrecto. La biliverdina surge de la acción de la hemoxigenasa sobre el grupo hemo de la hemoglobina. Eso es correcto. Una vez que el sistema macrofágico tisular me separaba en grupo hemo y globina, la hemoxigenasa producía monóxido de carbono y hierro y biliverdina. El exceso de bilirrubina se caracteriza por ser eliminada por el riñón, dando un color oscuro a la orina que se llamaba coluria. Acuérdense que se los mostré, que tenía color como Coca-Cola. La acumulación de bilirrubina en los tejidos y mucosas se denomina acolia. ¿Cómo se llamaba cuando me ponía amarillo? Porque se me acumulaba bilirrubina en los tejidos y en las mucosas. Ictericia se llamaba. La conjugación de la rubina indirecta con ácido glucurónico tiene lugar en el hígado, y eso es verdad, y forman bilirrubina indirecta con ácido glucurónico, la bilirrubina directa o conjugada. Señale la afirmación incorrecta con respecto a la definición. Esto nos hablaba sobre la dentición. Por cada hemiarcada tenemos 2 caninos. Miren, chicos, cada arcada es la que tenemos en cada maxilar. Entonces, en cada hemiarcada sería como la mitad de un maxilar. Tenemos un solo canino. Por eso la A es incorrecta. Contamos con 2 denticiones, decidua y permanente. La decidua son llamados los dientes de leche, los cuales tenemos 20 en total. Estos dientes se reemplazan entre los 6 y 12 años por la dentición permanente, la cual agrega 6 molares por cada arcada. Es decir, en cada maxilar, 3 y 3. Entonces, acuérdense, arcada es cada maxilar. Hemiarcada sería la mitad. Vamos con la 10. ¿Cuál de las siguientes hormonas se caracteriza por estimular la secreción de insulina y disminuir la secreción ácida del estómago? Ese es el enteroglucagón. ¿Alguno se acuerda quién producía el enteroglucagón? ¿Qué estructura producía el enteroglucagón? ¿No? El ¿Nadie? colon. Muy bien, perfecto, exactamente. El colon. Después nos dice, si nos referimos al calciferol, es incorrecto afirmar que, acuérdense que el calciferol, ¿qué vitamina era? D. Muy bien. ¿Su exceso se elimina por orina? No, porque es una vitamina liposoluble. Entonces las hidrosolubles elimino por orina. Favorecía la absorción de calcio, en exceso era tóxica, y como es una liposoluble, no necesita ser consumida regularmente. 12. Señale la opción correcta referida al transporte de lípidos en sangre. La correcta. Los kilomicrones remanentes son degradados en el hígado. Acuérdense que cuando el kilomicrón se formaba en el intestino, ese kilomicrón pasaba a la vía linfática, después a la sangre, era atacada por la lipoproteína lipasa, formaba kilomicrones remanentes y iban al hígado a degradarse. O sea que eso es correcto. Las LDL se forman en el intestino a partir de grasas dietéticas, no, se forman en el hígado. Las HDL son partículas que llevan colesterol al cuerpo, no, el HDL es el que recoge el colesterol del cuerpo y lo lleva al hígado, y el kilomicrón llega a la circulación proveniente del hígado. El kilomicrón no se forma en el hígado, llega del intestino hacia el hígado, porque es el que formamos con la dieta, los kilomicrones. La saliva es una secreción producida por las glándulas salivales. Teniendo en cuenta la composición de esta, es correcto afirmar que acá ustedes tenían que marcar
la correcta. Si había alguna de los componentes que no estaba en la saliva, estaba mal. Por ejemplo, ya la A y la D dice IgE, y la que tenemos en las secreciones es la IgA. O sea que ya la A y la D las podías descartar, ¿sí? Me quedaba entre la B y la C. ¿Por qué la C está mal? ¿Qué no tiene de lo de la C, la saliva? Yodo. Muy bien, no tiene yodo. Sí tiene agua, sí tiene lisosima, sí tiene amilasa, sí tiene potasio y sí puede tener IgA. Con respecto a la motilidad del tracto digestivo, es falso afirmar que el reflejo del vómito tiene su centro regulador en el bulbo. Sí, lo vieron en nervioso. Por eso es un reflejo, no lo podemos controlar. La progresión de alimentos en el esófago no depende de la posición del cuerpo. ¿Por qué no dependerá de la posición del cuerpo? Porque ¿qué tienen? ¿Movimientos qué? Tiene movimientos peristálticos, chicos, que siempre son hacia abajo, nunca son hacia atrás. Entonces, no depende de si yo estoy acostado o estoy parado, porque siempre el movimiento peristáltico es en un sentido. Siempre el esófago, cuando hace estos movimientos, los hace en un sentido que es hacia adelante o hacia abajo, nunca hacia atrás. Entonces, por más que yo me acueste, el esófago no va a hacer el movimiento hacia atrás. Si bien obviamente tiene que trabajar más y obviamente no es lo ideal, pero la progresión del alimento siempre es en un sentido. Justamente porque tenemos los esfínteres y tenemos estos movimientos que van en un solo sentido. El sistema simpático estimula la secreción digestiva, así como la peristalsis. ¿Quién es el que estimulaba a él? Parasimpático. Parasimpático. Es lo que yo les decía acá, que creo que acá se los dije al revés, ahora que me estoy dando cuenta. Acuérdense que es lo que estábamos hablando acá. Es decir, si acá me dijeran parasimpático, estaría bien, y si me dijeran simpático en la 6, estaría mal, porque el que promueve la secreción gástrica es el parasimpático y el que inhibe la secreción gástrica es el simpático. Entonces, acá, al no decirme qué rama del sistema nervioso autónomo es, yo no lo puedo, no puedo suponerlo. Como me dice promueve la secreción gástrica, yo supongo que es aunque no debería, es el parasimpático. El parasimpático te promueve la secreción gástrica y te aumenta la irrigación de las paredes. No el simpático, el parasimpático. Por eso acá está mal, porque el simpático, acuérdense que en el digestivo es al revés, es decir, te inhibe la peristalsis, la secreción gástrica, y el parasimpático te lo estimula. Y la deglución tenía 3 fases: oral, faríngea y esofágica. Acuérdense que solo la primera parte es voluntaria y después las otras 2 partes son involuntarias. Tanto el pasaje hacia el esófago o hacia el estómago son involuntarios. La única parte voluntaria es desde la boca hacia la primera porción de la faringe. ¿Alguna duda? No, Dani. Bien. Bueno, muchachos, llegamos hasta acá con la corrección del TP. Mañana arrancamos con sistema respiratorio. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Nos Chao, vemos. Dani. Chau, chau.